Que Dios los guarde y los bendiga. Gloria a Dios. Que el Señor nos bendiga. Amén. Amén, que el Señor nos bendiga. Amén. Le damos gracias a Dios porque estamos en su casa. Amén. ¿Será que tengo que cerrar aquí? Vale. Bueno, vamos a continuar en esta noche con las enseñanzas, ¿verdad?, que tenemos pautadas, y vamos a hablar de la persona del Espíritu Santo. Amén. Qué hermoso es el Espíritu Santo. Amén. Qué hermoso. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús en esta hora, Señor. Bendecimos y glorificamos tu nombre. Gracias te damos, Dios amado, por esta oportunidad que tú nos das de estar en tu casa, de recibir tu palabra, de adorarte, de bendecirte, de glorificarte, Señor, porque ciertamente la gloria es para ti, la honra es para ti. Y nos presentamos ante ti en esta noche porque queremos seguir hablando, Señor, conociendo y descubriendo cada día más lo maravilloso que es conocerte y estar en tus caminos. Te pedimos, Espíritu Santo, que nos dirijas y nos guíes en esta enseñanza. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno, estamos hablando, ¿verdad? Ya como lo dije, del Espíritu Santo. Entonces, en esta noche vamos a hablar acerca de la voluntad del Espíritu Santo. Amén. Quiero que me acompañen en 1 Corintios, capítulo 2, versos 10 y 11. Este texto bíblico también lo utilizó nuestro hermano Rafa hace 2 viernes. Y bueno, lo vamos a tomar como referencia, ¿verdad? Pero vamos a también a trabajar con otros textos. Amén. Dice así la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Entonces vamos a explicar un poquito, ¿verdad? Conocemos quién era Pablo. Pablo era un hombre instruido en mucho conocimiento, y aquí nos está hablando, ¿verdad?, de otro tipo de conocimiento, del conocimiento espiritual, de la necesidad que tenemos de conocer lo espiritual. Pablo nos habla acá y es una interpretación mía. Lo que veo es que su experiencia en el libro de los Hechos lo lleva a escribir todo esto. Si nosotros nos vamos, cuando la conversión de Pablo, vemos que él tuvo un momento en que estuvo 3 días, dice apartado, ¿verdad? Y se le aparece una persona llamada Ananías, instruida por el Espíritu Santo, a darle lo que tenía que hacer. Pero luego también vemos a un Pablo en el capítulo 13 de los Hechos, verso del 1 al 3, donde dice que estaban juntos en la iglesia. Estaba un grupo, ¿verdad?, de ministros allí, estaban orando y estaban ayunando. Qué importante es la oración y el ayuno, hermano. Y cuando estamos en comunión, cuando estamos buscando a Dios, dice que estaban ministrando al Señor. Eso significa que estaban reunidos con un propósito. Y dice que claramente el Espíritu habló y dijo: apartadme a Pablo y a Bernabé para la obra que les he mandado. Ahora, ¿por qué Pablo nos hace referencia de esto en 2 Corintios? Porque se necesita conocer al Espíritu Santo y conocer la voluntad del Espíritu Santo. Y para eso hay algunos requisitos que lo vamos a ver más adelante. Hay muchos otros textos, pero no quiero invadir los textos de mis hermanos que van a predicar en los próximos viernes, ¿ok? Entonces, ¿me ayudan con la siguiente lámina? Quise hacerlo en lámina para que podamos entenderlo un poquito mejor. Lo primero que vamos a decir es que recordarnos que el Espíritu Santo es una persona,
¿verdad? Es una persona. Es la tercera manifestación de la deidad, del Dios creador, del Dios de Israel. El Espíritu Santo, así como el Padre y el Hijo, han tenido su tiempo. El Padre en la teocracia, eso lo conocemos, ¿verdad? Lo que es el Antiguo Testamento, y el Hijo en la era mesiánica, en sus 30 años o 33 años que estuvo, pero específicamente esos 3 años de ministerio. Desde el Pentecostés, es decir, los 50 días después de la resurrección de Jesús, vino o se manifestó el Espíritu Santo. Entonces, esta es su dispensación, este es su tiempo y su nombre es Paracleto en griego, que significa consolador, abogado, el que está a tu lado, el que te ayuda, el que te fortalece. Ese es el Espíritu Santo. Ahora, el Espíritu Santo tiene sus propósitos claros y bien definidos. Él es el administrador de esta dispensación. ¿De cuál dispensación? Bueno, de la gracia. Sabemos que la gracia es el tiempo que Dios le ha dado a los gentiles para que podamos entrar en la salvación. Entonces, Él está ahorita administrando. ¿Qué significa administrar? Bueno, Él es el que está a cargo de este tiempo, del Espíritu Santo, y como dije, tiene sus propósitos claros y bien definidos. ¿Dónde nosotros vemos eso? En San Juan 16. Jesús nos habla de cuáles son los propósitos del Espíritu Santo, de redarguirnos, de convencernos, ¿verdad? De justicia, de juicio y de pecado. Pero aparte de eso, es nuestro consolador, como ya lo vimos, el que está allí. Él es el que te fortalece, Él es el que te guía, el que te dirige, el que está contigo en todo momento. ¿Por qué? Porque ya no está sobre nosotros, sino en nosotros, como lo han explicado, ¿verdad, mis hermanos? Que no voy a redundar en eso porque ya lo sabemos, ¿ok? Ahora bien, una de las cosas que tenemos que entender que Él tiene atributos divinos como toda persona de la deidad. Una persona tiene cualidades y tiene características. El Espíritu Santo tiene cualidades y son divinas tanto como las del Padre y como las del Hijo. Ahora, mis hermanos o los exponentes anteriores nos hablaron de las 3 cualidades o 3 atributos, que vendría siendo lo mismo, divinos, de la persona de Dios y de la persona del Espíritu Santo. Entonces, la siguiente lámina, por favor. ¿Cuáles son estos atributos? Bueno, tenemos la omnisciencia, la omnipresencia y la omnipotencia. La omnipresencia está ligada a lo que es el lugar y el espacio. Eso significa que abarca todos los lugares y todos los espacios. La omnipresencia está ligada a lo que es el saber, el conocimiento y la sabiduría. ¿Ok? Y la omnipotencia está ligada a lo que es el poder y la ejecución. Si nosotros sintetizamos esto o lo resumimos, podemos decir que Dios ocupa todos los tiempos, todos los espacios, lo conoce todo y puede ejecutar cualquier cosa. ¿Ok? Ese es nuestro Dios. Pero hoy hablaremos de otro atributo divino y es el atributo volutivo. Así se le llama a lo que es la voluntad de Dios, ¿ok? El atributo volutivo. ¿Pero qué es el atributo volutivo? Podemos definirlo como la facultad que tiene una persona para tomar sus decisiones. Toda la Escritura nos enseña este atributo en la persona del Padre, del Hijo y de la del Espíritu Santo también, ¿ok? Entonces, la facultad de decidir y de ordenar su propia conducta. Nadie le da órdenes. Él toma sus propias decisiones. Es el acto de poder decidir de una persona que acepta o quita, quiere o aborrece. Es una persona que puede repugnar o tomar decisiones a su juicio. ¿Ok? En palabras sencillas, el atributo volutivo es la voluntad que tiene una persona y que se expresa de forma consciente para realizar algo con la intención de un resultado. Algo importante del atributo volutivo es que busca resultados, ¿ok? Es resultado, por eso lo quise colocar, bueno, en la lámina anterior, podemos pasarla otra vez, por favor, que el resultado de estos 3 atributos, omnipresencia, omnisciencia y omnipotencia, se resume, ¿verdad?, en la voluntad, que es la manifestación en el actuar.
Cuando nosotros vemos ya el actuar de Dios es porque se está trabajando la omnipresencia, la omnisciencia y la omnipotencia. Es porque están esos tres atributos, ¿verdad?, en conjuntos manifestándose en la persona del Espíritu Santo. Como lo dije, lo vemos también en el Padre y en el Hijo, ¿ok? Ahora, ¿cómo nosotros decimos el actuar de Dios? ¿Qué es el actuar? Es el dicho de una persona que ejerce actos propios. Si quieres pasamos la siguiente página. Conforme a su naturaleza, ¿verdad? Entonces, y conforme a las funciones de su cargo. Dijimos que él tiene sus propias funciones, dijimos que tiene naturaleza y que es una persona. Entonces, ¿cuáles son sus funciones? ¿Cuál es su naturaleza divina? Tiene atributos y tiene autoridad. Y eso es muy importante, ¿ok? Ahora, vamos a ver algunos ejemplos. Y quiero resaltar algo. El Espíritu Santo, tanto como el Padre y el Hijo, tienen autonomía, pero no independencia. Es decir, trabajan en conjuntos. Cada uno toma sus decisiones conforme el tiempo en que estuvieron ejecutando, pero siempre en conjunto. Y lo vamos a ver, ¿ok? Uno de los ejemplos que quiero citar, añadiendo un poco a lo que ya mis hermanos han hablado, ¿verdad?, es el poder de decidir. En Génesis 1:1 vemos a Dios actuando, dice, en el principio creó Dios, habla de Dios, ya eso también lo explicaron mis hermanos, ¿verdad?, la diferencia entre Dios y el Espíritu, ¿verdad?, que se movía. Pero ¿qué pasa? El Padre, en su sapiencia, ¿verdad?, en su sabiduría, toma la decisión de crear con poder y en un lugar. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero en el 1:2 dice algo importante. Dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. En la palabra movimiento, ¿verdad?, significa vida. Cuando nosotros vemos algo, un ser humano, un animal que está en el suelo, vamos a suponer un animal, ¿qué hacemos? Que no se mueve, ¿qué hacemos? Lo tocamos. Y si tiene vida, ¿qué hace cuando usted lo toca? Se mueve. Bueno, eso es lo que estaba haciendo el Padre. El Padre estaba creando y el Espíritu Santo iba dando el neuma, la vida, ¿verdad? Dice que iba por la faz de las aguas y en las aguas, ¿qué se crearon? Los mares, dice que los monstruos marinos, los peces y las aves salieron de las aguas. Entonces ahí vemos el actuar, ¿verdad?, de cada uno de los dos, en su propia voluntad, pero trabajando en conjunto. Cuando vamos a lo que es el Hijo, en San Juan capítulo 10, versos 17 y 18, si me ayudan por favor. San Juan verso 10. Dice, porque por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volver a tomarla. Este mandamiento recibí de mi Padre. Aquí estamos viendo a un Jesús, ¿verdad?, con una autoridad de decir, yo soy el que decido si voy a la cruz o no voy a la cruz. Aquí vemos, ¿verdad?, la autonomía y la voluntad en la persona de Jesús. Pero vemos más adelante en Mateo 26:38 a un Jesús diciendo, Padre, hágase tu voluntad y no la mía. Entonces estamos viendo el trabajar en conjunto, porque una de las dos voluntades, ¿verdad?, tiene que rendirse a la otra, es decir, para poder unir las voluntades. Y eso es lo que pasa con nosotros. Dios quiere que nuestra voluntad sea rendida, ¿verdad? ¿Para qué? Para que el Espíritu Santo pueda tomar lugar en nuestra vida y hacernos entender cuál es su voluntad para con nosotros. ¿Ok? ¿Se está entendiendo? Amén. Amén. Gloria a Dios. Vemos en Lucas 3:21-22 un Jesús que fue engendrado por el Espíritu Santo y llamado al ministerio. En el 3:21 y 22 vemos el momento del bautismo donde el Espíritu Santo viene sobre él y hay una señal, ¿verdad?, para los que estaban allí. Dice que en forma corporal como de paloma se manifiesta el Espíritu Santo y automáticamente vemos una llenura en él, porque después en Lucas 4
verso 1, dice que Jesús estaba lleno del Espíritu Santo cuando venía ¿de dónde? Del Jordán, cuando venía de ser bautizado. Ahí se manifestó y se llenó del Espíritu Santo. Y cuando fue lleno del Espíritu Santo, dice luego en Lucas 4:14 que el Espíritu Santo lo llevó al desierto y regresó con poder. O sea, ya no es solamente lleno, sino que viene también con poder. Y estamos viendo entonces a un Jesús más adelante, como lo dije, con su voluntad rendida a la voluntad del Padre. Entonces necesitamos, hermanos, llenarnos del Espíritu Santo para que ese poder del Espíritu pueda doblegar nuestro ego, nuestro orgullo, nuestra vanagloria, nuestros deseos, nos haga entender realmente qué es lo que Él quiere para hacer. Hay una voluntad general, y eso tenemos que entenderlo, que es la voluntad de Dios para con nosotros. En 1 Tesalonicenses, también lo dijo uno de mis hermanos en las clases pasadas, 4:3, ¿verdad? La voluntad de Dios es nuestra santificación. Ok, esa es la voluntad de Dios para toda la humanidad. Pero esta voluntad que nosotros estamos hablando hoy es el atributo divino de la persona de Dios para tomar decisiones sobre lo que Él quiere hacer. Y Él podrá querer hacer muchas cosas con nosotros, pero si nosotros no alineamos nuestra voluntad a la voluntad de Él, de eso va a ser imposible que suceda. No podemos, porque ya lo han dicho, Él no nos va a obligar. El Espíritu Santo está aquí para convencernos. A veces nos redarguye, nos convence, pero no puede hacer nada en nosotros. ¿Por qué? Y estamos entendidos y estamos convencidos y lloramos y le amamos y le adoramos, pero cuando el Señor hace así, como hizo con Bernabé y como hizo con Pablo, ¿verdad? Que nos diga, mira, tienes que ir a tal sitio, tienes que llevar la palabra a tal sitio, el sitio donde no te gusta, donde no quieres ir. Entonces, bueno, ahí es donde se ve realmente si nuestra voluntad está rendida a la voluntad del Padre. Amén. Y la del Hijo y bueno, y a la del Espíritu Santo. ¿Ven? Gloria a Dios. Entonces, aquí estamos viendo manifestada la voluntad de ellos. Ahora, hay algunos puntos importantes que quiero tocar. El Espíritu Santo es manifestado en el mundo espiritual y en el terrenal. El Espíritu Santo se nos fue dado porque Él es la conexión que el ser humano tiene con el mundo espiritual, como lo dije en el primer texto, ¿verdad? Como lo hemos hablado. ¿Verdad? Si no tenemos al Espíritu Santo, no vamos a poder entender las cosas del Espíritu. No vamos a poder discernir las cosas del Espíritu, ni vamos a poder ver la manifestación de Dios en el Espíritu. ¿Ok? Entonces, Él es la persona que nos va a unir con Dios y va a hacer que nosotros podamos comprender. Entonces, vemos la importancia del Espíritu Santo, porque si nosotros queremos tener una vida espiritual ahora aquí y una vida futura en la vida eterna, solamente la persona del Espíritu Santo nos puede hacer entender eso. De hecho, Él va a ser el que nos va a transformar, ¿verdad? Lo dice Romanos capítulo 8, verso 11. Ok, ahora, ¿cómo nosotros podemos ver la voluntad del Espíritu Santo? Vamos a ubicarnos en 1 Corintios capítulo 12, verso 11. 1 Corintios capítulo 11, verso 11. Entonces, verso 2, 12, 11. Vemos que Pablo nos dio bastante luz con todo esto, ¿verdad? O sea, nos hizo entender con su experiencia todo esto. Y dice el verso 11, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Mire, hermano, usted no tiene que esforzarse. Y está hablando de los dones. Aquí no se trata si yo quiero, si yo ayuno mucho. Es importante ayunar y orar. O sea, estoy hablando ahorita de otra cosa, de lo que es el tema de los dones. No son, yo no me los voy a ganar, ¿ok? Por todo lo que yo haga. Los dones los va a repartir Él como Él quiere. Y yo sé que hemos visto casos de repente de personas que decimos, bueno, pero y esa persona no ora, y yo no lo veo que es una persona así consagrada, ni que busca a Dios, y mira cómo Dios lo usa, mira, pero es el Espíritu Santo, hermano. Deje que el Espíritu Santo haga lo que Él quiera, ¿verdad?
porque a veces tenemos un solo don y no hallamos ni qué hacer con él. Imagínense si tenemos 2 o 3. Usted sabe el trabajo que es mantener 2 o 3 dones. Cómo uno tiene que buscar el conocimiento, el entendimiento, la dirección de Dios y servirle a Dios plenamente con tantos dones. Sí, hermano, porque para eso son los dones, para servir a Dios. Amén. Entonces, nosotros vemos aquí la importancia de entender que Él da como Él quiere. Ahora, hay un ejemplo justamente de esto en la Biblia. Y vámonos a Hechos capítulo 10, verso 1. Yo sé que usted conoce la historia, no lo vamos a leer porque por supuesto que es muy extenso, pero rápidamente, ¿verdad? Voy a explicar lo que es. Estamos en el contexto de Pedro y Cornelio. Dice que había un hombre que estaba orando, un hombre gentil que está orando, está ayunando, está dando limosna, está buscando a un Dios que no conoce, pero él lo está buscando porque él está viviendo en medio de un contexto donde hay un Dios que se habla que él no conoce, pero él lo quiere conocer. Y se le aparece un ángel, ¿ok? Entonces estamos viendo a un hombre orando que tiene una visión, un gentil con una visión, y el ángel le dice lo que tiene que hacer, ¿verdad? Le dice, mira, manda a buscar a esta persona a tal lugar. En el otro ámbito estamos viendo a un judío convertido, ¿ok? Que es Pedro, orando también en un lugar. Entonces, este hombre está lleno del poder del Espíritu Santo. Ya vemos que viene de predicarle a 8,000 personas. Está lleno del Espíritu Santo y también tiene, pero un éxtasis. Entonces, estamos viendo ahora un judío convertido que estuvo con Jesús, que está lleno del Espíritu Santo y tiene un éxtasis, ¿ok? Es decir, una manifestación de Dios. Y Dios le habla. Y no solamente le muestra, ya sabemos, ¿verdad? Que ya no hay judío, no hay griego, no hay gentil, no hay nada. Aquí todos somos uno en Cristo. ¿Ok? Porque Él derribó todas esas barreras. Ok. Entonces estamos viendo 2 escenarios. Y dice que el Espíritu, en el verso 19, capítulo 10, verso 19 del libro de los Hechos, dice, y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu. No le dijo el Señor, le dijo el Espíritu Santo. He aquí 3 hombres te buscan. Levántate y vete con ellos. Mira, hermano, yo me imagino cómo sería Pedro, porque si venía de estar preso, de estar azotado, y dice, bueno, y cuando ve a aquellos hombres que lo vienen a buscar, imagínese usted, claro, más adelante, y en la calle, ¿cómo sería aquello? La gente viéndolo escoltado. Y él, bueno, él va tranquilo porque el Señor le dice que vaya. Eso es lo importante, hermano. No esperemos tantas explicaciones del Espíritu Santo. El Espíritu no nos va a decir todas las cosas. Pero lo importante es que cuando Él manda, Él va a abrir la puerta, Él va a poner la palabra, Él va a tocar el corazón que está del otro lado. Mire, ya le estaba preparando un escenario con Cornelio y aquí estaba preparando un Pedro que venía con unas tradiciones y unos paradigmas tremendos. Y dice que a lo que entró a la casa, dice, usted sabe lo abominable, enseguida. Habla de la contaminación. Mira lo abominable que es para mí estar entre los judíos. Y a veces nosotros estamos así, ay no, yo no quiero ir a tal sitio porque ahí lo que hay es puro pecador, ahí lo que hay es... Bueno, pero es que es ahí donde el Señor nos quiere, hermano. Es ahí donde Dios nos quiere, porque es que ahí es donde vamos a hacer luz. Vamos a seguir brillando entre nosotros mismos. No, Él quiere que nosotros seamos luz. Y dice que cuando entró en esa casa, se consiguió una reunión porque Cornelio era un hombre que él no se quería salvar solo, él quería que sus amigos, su familia, sus hijos, todos escucharan la palabra. Y Pedro comenzó a hablar con él y él comienza a hablar con Pedro y le dice, y cuando empieza a predicar el evangelio, qué bueno es predicar el evangelio, hermano, porque cuando hay gente dispuesta, con un corazón que quiere salvarse, el Espíritu hace como Él quiere. Y aquí está la respuesta. Miren, el verso 44 dice, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, refiriéndose a la predicación del Evangelio, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Imagínese usted esa impresión de Pedro. Y a veces nosotros estamos viendo las cosas y no las creemos. Ay, no, pero no puede ser, sí, hermano, porque Él hace como Él quiere. Dice, y los fieles de la circuncisión que estaban con Él. O sea, para que todos crean. ¿Ves? Se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Amén.
Ese es el atributo volutivo. Pero cuando hay alguien rendido y dispuesto a oír y a obedecer, disponible y dispuesto. Señor, estoy disponible, pero ahorita no puedo. Estoy dispuesto, pero hoy no puedo. Y mañana, Señor, puedo, pero estoy indispuesto. Entonces no, el Señor quiere, bueno, sí quiero ir, pero no a ese lugar, Señor, porque tú sabes que hay esto y hay aquello. Entonces no, el Señor no quiere eso. Porque el Señor nos va a escoltar, el Señor nos va a llevar, el Señor nos va a preparar todo, la morada, la comida, el pasaje, todo, hermano. El Señor nos va a preparar todo, amén. Por eso necesitamos estar entendidos. Otra cosa que vemos aquí, obediencia a lo que el Espíritu Santo nos diga, porque tras lo que el Espíritu Santo nos diga hay un propósito. Siempre va a haber un propósito. Usted no se preocupe en averiguar cuál es el propósito por el cual Dios lo lleva a un lugar. Usted preocúpese en oír, obedecer para que el propósito se cumpla. Para que ese atributo volutivo de Dios se manifieste, del Espíritu Santo se manifieste. Amén. Entonces vemos a un Pedro que va, que obedece, predica y el Espíritu Santo hace lo suyo. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Amén. Entonces, repartió como quiso. La voluntad es espiritual. ¿Por qué? Porque está ligada. ¿Podemos, por favor, colocar la siguiente? Ok. La voluntad es espiritual y está ligada al alma, al intelecto y a los sentidos. Entonces, la Escritura nos enseña que el Padre tiene alma, que el Hijo tenía un alma que se entristeció, ¿verdad? Porque 6 cosas aborrece el Señor y aún 7 abomina su alma. Es decir, el Señor nos muestra la Escritura, ¿verdad? Entonces el Espíritu Santo es esa conexión con el ser humano para que nuestra alma y nuestro intelecto se alinee a la de Dios. Necesitamos, hermano, entender lo espiritual, la voluntad del ser humano y la voluntad del Espíritu Santo. Cuando estas dos se alinean, hay una iglesia, hermana, transformada. Una iglesia llena del Espíritu Santo, en amor, que es lo primero, porque sin amor no hacemos nada, ¿verdad? Porque dice que todas las cosas van a perecer, pero el amor permanecerá. Dios es amor, la esencia de Dios es el amor y Jesucristo vino por amor al Padre y Jesucristo murió para que nosotros conociéramos el amor del Padre y con el Espíritu Santo el amor del Padre se derrama en nuestros corazones. Entonces, hermano, para concluir, necesitamos un alma rendida a Dios, es decir, con emociones, corazón arrepentido. Un espíritu y un alma libre de contaminación, como nos lo refirió Pablo en 2 de Corintios, capítulo 7, verso 1. Si me ayudan, por favor, para que podamos ver. 2 de Corintios 7, 1. Dice, amados, puesto que tenemos tales promesas, ¿verdad? 2 de Corintios 7, 1. 7, 1. Ajá. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Nuestra alma se contamina con el pecado porque son nuestras emociones y nuestro intelecto también se contamina, hermano. Entonces, para que la voluntad del hombre que está ligada al alma y al intelecto esté alineada con la de Dios, tenemos que santificarnos, limpiarnos de toda esa contaminación y así vamos a estar perfeccionados en la santidad, teniendo temor a Dios, que es el principio de la sabiduría, y eso se obtiene a través de la vivencia de la palabra. Amén. Entonces, en fin, lo que necesitamos entender es que el Espíritu Santo es Dios y hay que respetarlo, honrarlo y tener un oído espiritual para poder percibir qué es lo que Él quiere hacer para obtener los resultados más óptimos. Hermanos, es tiempo de que nosotros verdaderamente amemos más a Dios cada día. Porque cuando nosotros vemos lo que está aconteciendo a nuestro alrededor, ¿verdad? El Señor dijo que nos ciñéramos. Y hay que ceñirnos, hermano, porque este año promete, ¿oyó? Y promete, mire, para el reino.
no para acá, porque aquí lo que viene es orar y orar, hermano. Porque para nosotros cada día va a estar más difícil y vamos a tener más presión a nivel económico, político, físico, espiritual, de todas las formas. Pero tenemos una esperanza viva que es en el Señor. Amén. Que el Señor les bendiga y que el Señor les guarde. Amén.